Ok, una vez más estamos aquí con ustedes y continuamos en el estudio del capítulo 5 del libro de Números. Estamos muy contentos de que podamos juntos ir viendo algunas cosas interesantes. Para el estudio de este bloque hemos puesto como título Leyes de Pureza. Así que cuando menos quiero mencionar tres cosas importantes del capítulo 5 al versículo 6-8. Y es sobre la restitución. Yo no sé si alguno de ustedes ha considerado la restitución después de cometer alguna falta, pero quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con los que los hombres son infieles contra el Señor, se hace culpable. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Yo no sé si usted recuerda, pero la palabra del Señor nos habla más recientemente, y esto lo vemos con Zaqueo. Sabemos que Zaqueo era un recaudador de impuestos y ofreció devolver después del encuentro con Jesús bastantes veces lo que si en algún momento él lo hubiese hecho. Él dice lo que dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 8. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. En realidad, Zaqueo estaba ofreciendo más de lo que la ley mosaica requería. Yo no sé si usted aquí en algún momento usted consideró, aquí vemos que debía haber una restitución. Por tal motivo el arrepentimiento es mucho más que el simplemente decir: ¿sabes qué? Lo siento, discúlpame. La relación entre Dios y el individuo, no se va a normalizar hasta que lo que estorbe en su relación con las personas sea eliminado. Por eso es tan importante que nosotros pidamos perdón. A veces pensamos: ay, ¿por qué le tengo que pedir perdón si yo ni he hecho nada malo? Pero no se trata nada más de lo que has hecho, sino de cuál es la relación que tienen como servidores, la relación que tienen como hermanos, la relación que tienen como familia. Mire, el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que cuando rompemos los lazos y estamos peleados, pues prácticamente estamos ofendiendo a la persona, o se ha ofendido a la otra persona, y necesitamos pedir perdón y restituirlo. A veces no lo consideramos. Miren, hoy en día se puede decir que muchas personas creen que el arrepentimiento es llorar. Ay, estoy bien arrepentido, estoy llorando, unas cuantas lágrimas, y después sigo mi camino en la misma dirección en la que iba. Vuelvo a ofender a alguien más y no cambio. No hay restitución a la persona ofendida, y mi relación o mi comportamiento sigue afectando a otros en el camino. Se trata la restitución de rectificar lo que estuvo mal hecho y de efectuar una restitución al individuo que ha sido ofendido. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces ofendemos sin razón o sin querer, son nuestras palabras, pero finalmente lo hacemos. La palabra del Señor nos enseña que necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. O sea, no a nadie más. Necesitamos confesárselos a Dios. Eso sí es verdad, eso es algo que sí tenemos que hacer. Pero debemos recordar que nuestro Señor también dijo en el capítulo 5 de Mateo:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si nos ha sucedido y si usted lo ha hecho en obediencia a la palabra, seguramente usted en su momento estará restituyendo. Y Dios no cerrará las ventanas de los cielos para bendecirlo porque estamos siendo obedientes. La segunda cosa de la que quiero hablar es la ofrenda de celos. Y quiero leer lo que dice el pasaje en sí. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile si la mujer de alguien se descarría y le es infiel y alguien tiene relaciones con ella sin que su marido lo haya visto, por haberse realizado el acto actualmente ni haya ningún testigo en contra de ella ni haya sido sorprendida en el acto, si viene sobre él un espíritu de celos, está hablando del hombre, y siente celos de su mujer habiendo ella sido infiel, o bien, si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, aunque ella sea inocente, entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote y con ella presentará su ofrenda. 2 kilos de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y bueno, cuando hablamos de una ofrenda de celos, ya con la lectura que acabamos de hacer, usted ya entonces podrá darse cuenta de qué trata el tema, ¿no? Tiene que ver con que el hombre sienta celos, pero no nada más con que sienta celos. Mire, aquí el hecho de este pasaje o de esta ley tiene que ver en proteger a la mujer. Si el hombre es demasiado celoso e iracundo, en algún momento podría apedrear a su mujer juntamente con los demás varones de la aldea y matarla, simplemente por una sospecha, simplemente porque tiene celos. No sé, ahora les dicen celos enfermizos, pero en este caso el Señor estaba guardando. Ahora, recordemos que no nada más se trata de cuidar a la mujer, sino se trata de que si era inocente, debía haber restitución, ¿sí? Si era inocente, entonces, por eso la ofrenda. Pero si no, también venía una causal allí. Entonces, creemos que estos versículos hemos captado lo esencial de la situación. Así es que no vamos a leer todos los demás versículos que hablan acerca de esto. La mujer debía beber las aguas amargas. Y si esto causaba que su vientre se hinchara y que su muslo languideciera, sería una maldición en medio del pueblo. ¿Qué pasaría? Que todos verían su pecado. Ahora, si no estaba contaminada, sino pura, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Esta prueba tendría un efecto psicológico en las demás personas. Muy grande, por cierto. Mayormente si era culpable. Porque, además, si era declarada culpable, la ley, como ya se ve en Levítico y se ve en Deuteronomio, tendría que ser lapidada. Y si los dos eran encontrados, pues los dos tendrían que ser lapidados, es decir, tendrían que ser muertos los dos. Ahora, alguien dirá, bueno, aquí nada más hablando de la mujer y de los celos del hombre. No, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no se menciona aquí al hombre? En este momento y en este caso se trata de una sospecha en cuanto al hombre, solo una sospecha. Así que quisiéramos aclarar que la Biblia no enseña una doble moral. Aquí no estamos tratando de decir que solo la mujer peca, sino que también el hombre. O decir que el hombre tiene más libertad para hacer ciertas cosas que la mujer. No. Es el esposo quien sospechaba de la esposa. ¿Y podría ser culpable un esposo? Claro que sí. Claro que sí. Pero
Vimos ya en el libro de Levítico, ¿sí?, que si un hombre y una mujer en el mismo acto eran sorprendidos, también podrían ser muertos. Así que en este cuadro tenemos aquí que se habla de una ofrenda de celos. ¿Cree usted, amigo oyente, que Dios es un Dios celoso? Eso es lo que Él dice. Soy el Señor, Dios celoso. Éxodo 25. Pero bueno, ¿realmente quiere decir que Dios es celoso? Sí, es celoso, pero no en este tipo de celo pasional, ni egoísta, ni bajo, como los celos obsesivos de una persona que está irritada hasta la exasperación. Y con esto quiero decir que esa exasperación podía recurrir incluso a matar a su esposa. Así que se trata aquí de unos celos a una persona a la que ama. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo, Dios no quiere que dediquemos nuestro tiempo y nuestro amor a cosas de este mundo, que nos extraviemos en ello, que pasemos demasiado tiempo haciendo las cosas de este mundo cuando Él nos ha pedido que nos dediquemos a las cosas de arriba. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, más claro ni el agua. Entonces, pero el riesgo de no dedicarnos al Señor, y precisamente el siguiente tema tiene que ver con eso. Estamos hablando de que era una prueba de celos. Si la esposa resultaba inocente, era exonerada. En realidad, esta ley también protegía a la mujer, como lo dije al principio. Tenía la intención de proteger a la mujer de un hombre celoso. Estas normas la beneficiaban mucho a ella. Es decir, Dios tiene cuidado de todo. Y como estamos viendo ya en el libro de Números, hay una serie de leyes. Primero, desde que salieron, desde quienes marcharían, desde quienes eran aptos para la guerra, para la marcha, para la conquista. Y aquí vemos una que tiene que ver con la mujer. Pero viene la siguiente, ¿no? Entonces, aquí en esta opción que yo quiero tratar con ustedes, se habla de una persona que quiere hacer un voto, y esto es el nazareo. En primer lugar, no se debe confundir la palabra nazareno, que significa procedente de Nazaret, con la palabra nazareo, que significa alguien que ha hecho un voto especial. Yo no sé si en algún momento usted ha hecho un voto especial y decir, Señor, te voy a servir. Yo recuerdo hace algunos años, nuestro pastor Carmelo Borboya, en alguna de sus predicaciones, nos decía que había una mujer que le pedía al Señor un hijo. Y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te voy a servir. Y Señor, si tú me das un hijo, yo te voy a servir. Y Señor, si tú me das un hijo, yo te voy a servir. ¿Y qué creen que pasó? Pues Dios le dio un hijo. Pero llegó el hijo y dijo, es que no puedo salir porque hace mucho aire. Es que no puedo salir porque hace demasiado calor. Es que no puedo ir en invierno porque hace demasiado frío. Y ya llevaba un año sin venir a la iglesia. Y entonces cuando pudo venir, le dijo el pastor, ¿y qué pasó? ¿Que no dijiste que si Dios te daba un hijo, le ibas a servir? Entonces, ¿qué pasó? Es que el niño... Ah, bueno, entonces, vamos a hacer algo. Vamos a orar para que Dios se lleve al niño y pueda servirlo. No, pastor, ¿cómo cree? Bueno, entonces, cumple tu promesa. Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, dice, yo, Señor, te voy a servir. Ay, pero es que mi trabajo. ¿Sabes qué? Es que, Señor, es que es mis hijos. Es que la universidad. Es que mis estudios. Es que siempre vamos a tener una. Pero bueno, quiero mencionar esto. El voto de los nazarenos era un voto voluntario. Es decir, nadie lo estaba forzando, nadie le decía, ahora tienes que hacer un voto nazareo, porque
para que te portes bien. No, 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 no. También podía ser un voto por cierto periodo de tiempo o de por vida. Es decir, él decidía cómo quería hacerlo, pero tendría que ser un voto. Y Dios no lo mandó, claro, no lo mandó así para que no digan, es que Dios lo mandó. No, Dios no lo mandó. Era algo completamente voluntario. Leamos pues los primeros 3 versículos del capítulo 6. Dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. ¿Y eso qué tenía que ver? Bueno, cuando esta persona hacía un voto voluntario, ¿sí?, no podía comer ni tomar ninguna cosa de la vid que la vid produjese, ¿no? Entonces aquí, en cuanto a la aplicación de este asunto, la norma cristiana no plantea la cuestión de que el beber vino sea algo bueno o malo, pero la pregunta importante en este asunto se refiere a la motivación de beberlo, ¿sí?, o de no beberlo, teniendo en cuenta que nuestro deseo es agradar a Dios. Por fin, entonces, ¿el voto para quién es? Voluntario, de servir ¿a quién? A Dios, a sus deseos, a sus propósitos, a sus mandamientos. Pero, ¿qué pasa con el vino? O sea, ¿eso qué tiene que ver aquí? Bueno, el vino alegra al corazón. Y no sé si recordamos que en las bodas de Caná de Galilea fue el primer milagro del Señor Jesucristo, donde Él convirtió el agua en vino. Y la adulación de los presentes, de los invitados a la boda, fue, oh, tú has sacado el mejor vino al principio de la fiesta y no al final. No, entonces queremos felicitarte, está delicioso el vino. Bueno, se utilizan las bodas, ¿no? Se utilizan las fiestas. Pero si estamos dedicados voluntariamente a Dios, no debemos de estar tan alegres, y menos si bebemos vino. La verdad sobresaliente en este pasaje de Números es que el nazareo debía encontrar su alegría no en las cosas de la vida, no en el vino, sino en Dios mismo. Él es el que completa nuestro gozo. Él es el que nos sostiene en medio de la dificultad. Aún quiero decir esto, aún cuando perdemos un ser querido, tenemos esperanza y hay gozo en nuestros corazones. Entonces él no debía beber vino. La segunda prohibición para estos nazareos era la de no cortarse el cabello. Versículo 5. En todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración al Señor. Será santo, consagrado al Señor, y se dejará crecer el cabello. Recordamos la historia de Sansón. ¿Qué era lo único que no tenía que hacer? Cortarse el cabello. Solo así mantendría su fuerza. Aquí le está pidiendo, como segunda opción para el nazareato, era no cortarse el cabello. Y viene a mi memoria a quien decimos nosotros que es el rey de la selva. ¿Quién es? Pues el león, ¿no? ¿Y de qué tamaño es la melena del león? Pues es la más abundante que puede haber. Y eso significa que él es maduro, que es el líder, y que es el jefe de la manada, si le podemos decir así. ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, debían mantener su cabello creciendo en su estado natural, mientras durase el tiempo de su consagración. Se consideraba el cabello como el asiento de la vida, así que eso era lo que tenía que hacer. Conservar su cabello, no pasar navaja por ahí. Y en tercer lugar,
Y último lugar, el nazareo no podía tocar cuerpo muerto. Vamos a leer versículos del 6 al 8 y dice así, del capítulo 6 de Números. Durante el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado al Señor. No era algo que Dios había mandado, sino más bien para conservar lo dedicado al Señor. Yo quiero que vayamos por ese lado en este particular. Estaba dedicado al Señor, a su servicio. Por lo tanto, tenía que evitar contaminarse. Y ya vimos, o estaremos viendo todavía, que el que estaba contaminado por causa del pecado tenía que estar fuera del campamento. Nada contaminado debería permanecer en el campamento, sino tenía que estar fuera por causa del pecado. Entonces, no debía acercarse a ninguna persona muerta, tenía que vivir separado del mundo. Dios debía ser lo primero en su vida. ¿Es Dios el primero en nuestra vida? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Hizo mención del padre, de la madre, de la familia. En otras palabras, Cristo siempre debe de ser el primero. Debe de tener una alta prioridad para nosotros. Debe tener una amplia prioridad para nuestra vida. Así que, hermanos, estas tres cosas importantes encuentro yo en este pasaje de la Escritura en Números. Estamos hablando del capítulo 5, versículos del 5 al 6, 8, y que es la restitución, que es la ofrenda por los celos y que es el nazareato. Así que, hermanos, seguiremos la próxima semana o en la siguiente cápsula poder seguir estudiando el libro de Números. Fue un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Fidel Borboya Mata.